Muy bien, pues vamos a dar comienzo ya a esta masterclass. Muchísimas gracias de nuevo, como comentaba, por interesarse en esta materia, por estar aquí con nosotras esta tarde. Yo soy Irene Torres, soy jurista en la Fundación Franz Weber y también soy coordinadora de formación en esta entidad, concretamente de la Escuela Fundación Franz Weber. Les quería aprovechar esta ocasión para explicarles brevemente qué es Escuela Fundación Franz Weber y después ya dar paso a la ponente Ana Mulá. Bien, la Escuela Fundación Franz Weber es un espacio formativo en materia de protección de los animales y de la naturaleza. Funciona a través de una plataforma de e-learning en la que tenemos distintas opciones de formación. Tenemos cursos que son tanto sincrónicos como asincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos algunos cursos en los que no es necesario que se conecten en unas fechas determinadas o en unas horas determinadas para realizarlos, a la vez que la docente, sino que se pueden conectar en cualquier momento, descargar los materiales que hemos preparado, estudiarlos cuando puedan, realizar unos cuestionarios, unas evaluaciones tipo test, para así poder descargarse el certificado de superación del curso. Estos cursos no tienen tutorías y, como digo, se puede acceder a ellos en cualquier momento. Tenemos otras formaciones que también disponen de estos materiales descargables, pero además facilitamos tutorías, ¿no? Una participación, una colaboración más directa entre alumno-docente, y además también hay foros participativos para comentar casos prácticos entre alumnos, hay casos para debatir, como digo, y también opciones de conectarse a masterclass en las que se hace un repaso del curso y también hay opción de formular todas aquellas dudas que tengan a la docente. Por tanto, ahora pondremos el enlace a Escuela Fundación Franz Weber por si estuvieran interesados en realizar algunas de estas formaciones. Y después también tenemos masterclass, como en la que estamos ahora mismo, que dan la oportunidad de introducir un tema, de conocer un tema y realizar unas preguntas cuando finalice la masterclass. Ahora indicaremos cuál será el funcionamiento de esta. Y después, si tienen interés, pues también podrían realizar alguno de nuestros cursos. En este caso, la docente Ana Mulá ha preparado, ha formado parte, colaborado en la preparación de distintos cursos, pero en concreto ha elaborado dos por completo, ¿no? Ella misma. Un curso se llama Fundamentos Jurídicos de la Defensa de los Animales, es un curso de ámbito internacional que es asincrónico, como decía, pueden conectarse en cualquier momento y realizarlo cuando quieran, con total flexibilidad. Ya lo tenemos disponible y también a partir del lunes tendremos disponible otro curso sobre diseño y elaboración de propuestas normativas en materia de protección de los animales, que con este curso adquirirán los conocimientos para poder desarrollar esas propuestas normativas cumpliendo unos máximos estándares de bienestar animal. Esta formación además da la posibilidad de participar en masterclass, de comentar dudas con la docente, de resolver casos prácticos y por tanto sí que tiene unas fechas de inicio y de finalización. Toda la información podrán encontrarla en nuestra página web, Escuela Fundación Franz Weber, que ahora mismo la indicaremos mediante el chat. Y bueno, si están interesados en profundizar en esta materia cuando finalice la masterclass, pues les invitamos, por supuesto, a que formen parte de nuestra comunidad educativa y además también a aquellas personas expertas en alguna materia vinculada con la protección de los animales o la naturaleza son muy bienvenidas a participar en Escuela Fundación Franz Weber. Por tanto, pueden escribirnos también y formar a otras personas en esta materia. Paso ahora a presentar a Ana Mulá y después rápidamente a informarles de cómo será la dinámica de esta masterclass. Bueno, Ana Mulá, muchos de ustedes supongo que ya la conocen. Ella es asesora jurídica en la Fundación Franz Weber, es abogada experta en Derecho y Animales, máster también en Gestión y Conservación de Especies en Comercio. Ha realizado numerosísimas publicaciones en revistas jurídico-científicas, es vicepresidenta de Intercis, Operadores Jurídicos por los Animales. Ha sido profesora y continúa siendo en numerosos cursos y másters en esta materia de protección de los animales y ha participado en una cantidad enorme de iniciativas, de proyectos legislativos que han derivado en una mayor protección de los animales. Quiero destacar rápidamente que ha sido coordinadora de acciones que han dado impulso al pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para alejar a niños y niñas de la violencia de la tauromaquia, asesora legal también en la iniciativa ZO21, redactora de la ley asesora legal de la iniciativa que desembocó en la prohibición de corridas de toros en Cataluña y un larguísimo etcétera del trabajo tan importante que realiza nuestra compañera Ana Mulá.
Por último, me gustaría indicarles rápidamente el funcionamiento de esta masterclass. Tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Durante los primeros 40-45 minutos, Ana Mulá realizará pues, su intervención para que conozcan mejor esta materia de forma global, internacional, y después pasaremos a un turno de preguntas y respuestas. Les pedimos que utilicen, vemos, si pueden ver, hay un chat que pone chat en el que se pueden dirigir preguntas en general y comentarios genéricos para todas las personas que estamos conectadas, pero como somos tantísimas personas conectadas esta tarde, para poder gestionar mejor las preguntas y el turno de preguntas, les pedimos que utilicen el formato de preguntas y respuestas. Durante toda la masterclass podrán ir realizando preguntas que serán respondidas al final, cuando Ana Mulá termine la exposición. Entonces, por favor, utilicen el apartado de preguntas y respuestas para ir dejando ahí todas sus preguntas y que las podamos coordinar de forma más ágil para que Ana pueda responderlas al final de esta masterclass. También me gustaría decir que esta masterclass va a quedar grabada. Por tanto, si alguna persona pues, tiene que abandonar la sesión, la conexión antes de que termine, no se preocupe, porque en unos días la publicaremos en Escuela Fundación Franz Weber para que puedan verla más adelante. Y como decía, les invitamos a que si les ha resultado de provecho esta masterclass y quieren ahondar en esta materia, tenemos estos cursos disponibles, uno de ellos de ámbito internacional y el curso de diseño de normativa es específico para el Estado español. Y sin más dilación, pues ya me dispongo a dar paso a Ana Mulá y quedamos por aquí pendientes en el chat y el apartado de preguntas y respuestas para cualquier cosa que puedan necesitar. No nos estamos viendo todas las caras precisamente para poner el foco de atención en la panelista y como somos tantas personas conectadas, pues para gestionar de forma más sencilla esta masterclass. Pero en los formatos dentro de los cursos, pues sí que funcionan un poquito diferente para que haya un contacto más directo entre la docente y el alumnado. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo a todas y todos por estar aquí, por todos los saludos y los agradecimientos que estamos recibiendo. Y ya doy paso a Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a Escuela Fundación Franz Weber. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que están detrás de la pantalla. Quiero agradecer su asistencia, su presencia y su interés. Como bien ha dicho Irene, cuando finalice mi intervención, mi exposición, espero que podamos intercambiar pues, todas aquellas preguntas que quieran formular o debatir pues, conmigo. Estaré encantadísima y será un placer y un honor. Bien, voy a compartir pantalla, una pequeña presentación que he preparado. Bien. Bueno, pues en primer lugar, quiero destacar que existen unos principios rectores universales sobre la defensa de los animales que ha emergido como un valor para la sociedad y hoy en día ya es un deber para todos los poderes públicos. La protección de los animales, antes que nada hay que decir que es cierto que es un debate complicado, no lo podemos negar, porque tiene una dimensión, además de claramente científica y ética, otra muy clara de carácter económica, de carácter cultural, de carácter político, pero es un debate muy, muy relevante, porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de empatía, de compasión, ¿no? Son valores muy importantes para la sociedad. Y en esencia lo que decía, que hay unos principios que esta materia debería atender. En primer lugar, todos los Estados miembros, todos los Estados del mundo, ¿no? Deberían disponer de un sistema de protección legal, un sistema bien definido, unificado para todos los animales que pusieran fin a su sufrimiento, pero también a la extinción de las especies y además todas estas cuestiones provocadas, ¿no? Por actividades o por conductas humanas. Por tanto, el tratamiento legal de los animales debe contener un marco de protección, como decía, bien definido. En las leyes se deben
identificar todas las obligaciones, las responsabilidades, los deberes, las prohibiciones también dirigidas a las personas responsables de garantizar el cuidado y el buen trato de los animales. Es sin duda la evidencia empírica, ¿no?, proporcionada por la ciencia la que marca los estándares de la protección, pero también la ética y la moral humana. Los animales, derivado de lo anterior, ¿no?, al ser seres vivos dotados de sensibilidad, son seres sintientes y, por tanto, dicha circunstancia debe reflejarse en la normativa y, por tanto, en ningún caso los podría calificar ni tratar como cosas o bienes. Los animales poseen en realidad un valor intrínseco, un valor inherente y no únicamente un valor para los humanos, ¿no?, para cubrir supuestas necesidades humanas. En todo caso, el maltrato animal siempre debe considerarse delito. Estamos hablando de las conductas más graves. Y luego, ya para finalizar, es cierto que la explotación de los animales está poniendo en riesgo a la salud pública. Lo hemos visto también con la conexión que hay entre la pérdida de biodiversidad y el surgimiento de las enfermedades zoonóticas. Es sin duda esta incapacidad, ¿no?, de los animales pues, para denunciar o para personarse en procedimientos por sí mismos, el hecho de que debe garantizarse igualmente su representación a través de los mecanismos que los humanos tenemos que articular para que puedan ser sujetos de derechos en procedimientos penales, civiles, administrativos y también en la normativa. Y por todo lo anterior, sin duda deben promoverse alternativas al uso de animales en todos los casos, aplicando además el principio de precaución, ¿no?, porque los animales hemos dicho que poseen un valor intrínseco y no únicamente un valor para los humanos. Bien, siguiendo con estos principios, del hecho de que los animales sean individuos sintientes que puedan experimentar tanto beneficios como perjuicios, pues se derivan sin duda alguna implicaciones legales, implicaciones políticas, ¿no?, muy importantes. Históricamente, pues la protección animal, aunque se trate de una cuestión que ahora ya se ha sentado, ¿no?, en la agenda pública, es una política pública ya reconocida, pero no ha sido fácil, ¿no?, y no siempre ha sido así, porque la defensa animal ha recaído fundamentalmente en la sociedad civil, como en organizaciones, en ONGs, ¿no?, personas que, movidas pues, por su compasión hacia los animales, han destinado y siguen destinando tiempo y recursos, muchas veces, o en la mayoría de los casos, supliendo funciones públicas de la administración. Pero esto comenzó a cambiar con la aprobación de regulaciones, de normatividad, con la creación también de organismos específicos, ¿no?, para asumir estas obligaciones y ya pues, incorporando la defensa animal como política pública. La legislación, sin duda, es producto de un proceso político, ¿no? Los animales no pueden votar, pero los defensores de los animales sí que les podemos dar voz, ¿no? Es una frase muy repetida, pero es que es tan cierta. La evolución de la legislación está intrínsecamente asociada a la política y, por tanto, pues los procesos políticos son muy importantes y la política también se ha visto reflejada, ¿no?, en este interés, en esta exigencia social hacia sus representantes políticos, y lo hemos visto en los últimos años cuando cada vez en todos los programas electorales ya incluyen la defensa de los animales pues, con distintos alcances, ¿no? Bien, para que la legislación de protección de los animales se aplique y se cumpla, sin duda, además de una política de educación preventiva, ya que el respeto a los animales es una actitud que se educa, esto es muy importante, es la quizá política preventiva más eficaz, ¿no?, la educación, pues se necesita de una implementación
con medios, con estructuras administrativas, sobre todo relevantes a las que se les otorguen funciones, competencias de manera eficaz, ¿no? También con organismos de vigilancia, de control y de inspección. Y en este sentido hemos de decir que la mejor opción siempre es disponer de un organismo público separado, ¿no? Con competencias en la materia, es decir, una única autoridad, ¿no? Que se ocupe de la protección animal, pero si ello no es posible, siempre es preferible remodelar otro organismo simpatizante, como por ejemplo puede ser el medio ambiente, para que se adscriba un órgano especializado. Pero vemos muy negativo que se vincule a un organismo con objetivos opuestos, ¿no? Como agricultura, alimentación, con competencias incluso sobre ganadería o caza, ya que en este caso el enfoque no es uniforme, los objetivos de bienestar animal quedan relegados permanentemente a un segundo o tercer término y también pues, el debate siempre será controvertido y puede llegar incluso a enfrentar, ¿no? y a debilitar ambas políticas. Otra cuestión importante es la presencia, ¿no? de la sociedad civil, es muy importante. Hay muchos mecanismos para garantizar que la sociedad civil está presente en la toma de decisiones públicas en esta materia. Hay muchísimos, no tantos como los que se prevén en la normativa, pero me gustaría de forma muy sintética hacer un listado también para describir que hemos utilizado estos mecanismos ya con los logros, ¿no? que se han conseguido, es decir, que ha tenido resultados la utilización de estos mecanismos. Estaremos hablando de la iniciativa legislativa popular, de iniciativas ciudadanas, de peticiones también a través de las cuales pues, la ciudadanía puede entablar un diálogo con sus representantes políticos. Por ejemplo, está la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, comparecencias en comisiones parlamentarias también se han utilizado. Por supuesto, indiscutible, el trámite de alegaciones, aportaciones a proyectos legislativos. Muy importante utilizar este mecanismo de acceder por transparencia a la información que tenga la administración pública. Por supuesto, el formular denuncias ante el incumplimiento de leyes de protección animal, ante la comisión de un delito también por maltrato animal. Presentar quejas, reclamaciones ante el defensor del pueblo también resulta eficaz para que se entable un diálogo a sí mismo con la administración y le exija respuestas. Luego es importante también reconocer a las asociaciones de protección animal como entidades colaboradoras de la administración y a partir de allí pues, articular convenios o que se les asignen también funciones, pero con la correlativa contraprestación dineraria, ¿no? Por supuesto, para que hagan este servicio público, como puede ser la recogida, por ejemplo, de animales, ¿no? Las asociaciones de protección animal, la sociedad civil también puede ser consultora de organismos internacionales, observadores de convenciones internacionales, donde hacen valer pues, sus argumentos, sus consideraciones para que se incluso aprueben, ¿no? nuevas resoluciones de protección a nivel internacional. También pueden ser integrantes de organismos consultivos de participación pública, ya sea municipal o de otros ámbitos, también juntamente con los grupos municipales y también, por supuesto, son asesores, pueden ser asesores en consejos o en comités de expertos independientes. Bien, en otro orden de cosas, un rasgo que singulariza la normativa siempre es la vinculación de datos científicos. Son estos, ¿no? los que nos señalan los estándares que deben legislarse o los que orientan también las políticas a emprender o a corregir. Por ejemplo, pues las investigaciones, ¿no? realizadas hace muchos años acerca del ozono, ¿no? acerca de la contaminación, acerca de lo que estaba provocando la atmósfera, pues fueron clave, ¿no? para tomar decisiones drásticas y muy buenas, ¿no? en este caso para la prohibición global, ¿no? de los CFCs. En la protección animal, los datos científicos que han revelado que los animales son
seres sintientes, pues han llevado, ¿no?, a la aprobación de normas para protegerles del dolor, del sufrimiento que conlleva su utilización, incluso pues se han utilizado para prohibir conductas o actividades enteras. Lo cierto es que estamos siendo pues testigos, ¿no?, también promotores de cambios legislativos muy importantes, no solo la legislación, sino también se están aprobando, consolidando, ¿no?, políticas públicas, estrategias, planes públicos, ¿no?, guías, manual de buenas prácticas, es decir, aquellos que son vinculantes y aquellos que también lo son en cierta manera porque guían, ¿no?, la actuación de las administraciones públicas. Estamos hablando también pues, de normas ISO, de acuerdos de responsabilidad corporativa, ¿no?, de cómo deberían ser tratados los animales. Bien, la legislación de los últimos años ha marcado esta tendencia, ¿no?, que decíamos, hacia un reconocimiento de la sintiencia de los animales como fundamentación jurídica, además, que permite articular derechos y libertades en esta materia. Pero desde el punto de vista del derecho positivo, sí que hemos de decir que los derechos de los animales tienen que plasmarse en las normas, ¿no?, para que sean no solo reconocidos dentro del derecho positivo, sino que se pueda exigir su cumplimiento, que puedas dirigirte a un tribunal, a una administración para exigir, ¿no?, que se cumplan con estos derechos que están reflejados en las leyes. Hoy en día, pues en las leyes se prevén comportamientos prohibidos, ¿no?, que tienen como finalidad proteger al animal. Por ejemplo, pues no se puede agredir a un animal, o otros comportamientos que crean obligaciones, la obligación de alimentar a un animal. Entonces estamos ante el reconocimiento legal de los derechos de los animales a través del reflejo en las leyes, y además está todo esto supeditado a una dinámica social, ¿no?, y la sociedad cada vez es más sensible. Bien, pues ello, ¿cómo se articula? Pues mediante la vía de establecer obligaciones, deberes, responsabilidades, prohibiciones dirigidas a los cuidadores, a las administraciones, al conjunto de la sociedad, ¿no?, para proteger a los animales. Desde esta perspectiva es cierto que algunos animales, abrimos comillas, tienen más derechos que otros, ¿no? Podríamos decir que desde el punto de vista positivo, estoy diciendo, los animales de familia, los animales de compañía, los animales, por ejemplo, que pertenecen a las especies amenazadas, digamos que tienen el derecho a satisfacer sus necesidades básicas, el derecho a que su hábitat sea preservado, mientras que otros animales, por ejemplo, los que están sometidos a todo tipo de padecimientos en un laboratorio, tan solo pueden aspirar a que se les aplique la normativa, si existe, para evitar, siempre y cuando no caigan en una situación de alguna excepción, ¿no?, pues para evitar sufrimiento. También me gustaría destacar que las normas no existen por sí solas, aisladas unas de otras, sino que todas forman parte de un todo, este todo es el ordenamiento jurídico. Creo que esto es importante destacar, la unidad, la coherencia del ordenamiento jurídico, esta compatibilidad de las normas, que son principios muy importantes justamente para garantizar esta seguridad jurídica, ¿no? A pesar de que es cierto que no existe una coherencia absoluta, ni en la vida, y tampoco evidentemente en la normativa, ¿no? Por eso tenemos la posibilidad de modificar la legislación en atención a la temporalidad, en atención a cuáles son los valores, cuáles son los datos científicos, ¿no? Pues para que cada vez el ordenamiento jurídico sea pues, más coherente. Este principio, por ejemplo, se conculcaría cuando las leyes, por ejemplo, no extienden la prohibición de usar perros o gatos en los circos y se limitan a la fauna silvestre, y sin embargo existe una abundante normativa, ¿no?, que les otorga pues, la debida protección como especie. Otra transgresión de la unidad y la coherencia normativa lo constituye también el hecho de que los perros utilizados para cazar pues, no sean incluidos en la normativa de protección animal, ¿no? Esto es una absoluta discriminación injustificada, ¿no? Y por la necesaria integración también y coherencia del ordenamiento jurídico, tampoco podemos otorgar la protección a unos animales y a la vez consentir o promocionar el maltrato de otros, ¿no? Y esto ocurriría, por ejemplo, pues, con prácticas
por ejemplo, como las corridas de toros. Bien, haciendo un paralelismo con los menores de edad, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes. No fue hasta 1989, a raíz de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuando se concibió a los niños, ¿no? Como titulares y sujetos de derecho, verdaderos sujetos de derechos, con facultades, ¿no? Propias para exigir el cumplimiento de estos derechos. Y no solo como objetos de protección, además absolutamente sometidos a estos deberes parentales, ¿no? Esto cambió con la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Pues haciendo un paralelismo, podríamos decir que actualmente la legislación sobre protección de los animales tiende a ser de carácter proteccionista, ¿no? Es verdad que se reconocen estas obligaciones, estos deberes de cara a las personas para garantizar un buen trato, pero esta normativa debería sufrir una evolución, ¿no? Para otorgar derechos mucho más amplios, sobre todo estos mecanismos para garantizarles, ¿no? Esta tendencia necesita pues un empuje social, un empuje legal para considerar a los animales como verdaderos titulares de derechos subjetivos en todo caso, ¿no? Y no solo como objeto de protección, darles lo que decíamos antes, un valor intrínseco en sí mismos y no un valor instrumental para el ser humano, de tal manera que se les reconozca, por ejemplo, pues no el derecho a morir sin dolor o sufrimiento inútil, sino pues el derecho a vivir o el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a que se proteja la libertad de este animal. Entonces, bueno, esto supone una auténtica revolución, pero en realidad ya existe esta lucha, ¿no? Ocasionada por los litigios para obtener derechos legales para los animales. Y realmente en ocasiones estos procesos han resultado en sentencias en total armonía con los derechos de los animales. Por ejemplo, tenemos los habeas corpus en nombres de animales cautivos en zoológicos que han sido liberados y enviados a santuarios. Hay numerosos ejemplos al respecto. Hay tres muy importantes, pero además los de Sandra, la orangutana Sandra, chimpancé Cecilia, luego el elefante asiático Cabán, y otro fallo que sigue la misma estera también es uno muy reciente en la Cámara Federal de Mendoza, también en Argentina, que reafirma el carácter de persona no humana a dos elefantes en un fallo de septiembre del 2020 para que puedan ser trasladadas a un santuario de Brasil. Bien, las bases científicas, éticas, morales, culturales, ¿no? Pues han llevado a enmiendas, han llevado a reformar la Constitución en algunos estados, justamente para instaurar una obligación, un nuevo deber del Estado en la protección animal. Luego también se han promulgado leyes, reglamentos sobre protección animal, sobre bienestar animal con diferentes alcances. Luego también en las leyes o en el Código Civil se ha dejado de calificar a los animales como cosas o como bienes para considerarlos seres vivos dotados de sensibilidad o seres sintientes. Luego se ha incorporado también el maltrato animal como delito en el Código Penal y finalmente también ha sido posible abolir actividades enteras en las que se utilizan animales. En cuanto a la inclusión de la protección animal en la Constitución, pues como decía, en algunos países claramente una minoría ya se da un reconocimiento expreso de la protección de los animales en la misma norma suprema, en la Constitución, ¿no? Como un
fin legítimo constitucional del Estado. Bueno, esto es importante, ¿no? No es lo mismo que se adquiera rango constitucional que no en una ley ordinaria. En estos casos, digamos que el Estado adquiere este nuevo objetivo como política pública, de modo que todas las garantías constitucionales pues, históricas, ya contempladas en la Constitución, y esta nueva de protección animal tienen que sopesarse, tienen que ponderarse, ¿no? Conjuntamente a la hora de tomar decisiones tanto legislativas, ejecutivas como judiciales o educativas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues a los valores constitucionales, a la libertad científica de investigación que incumbe a la experimentación con animales, la libertad artística que tiene un impacto en actividades culturales, en espectáculos con animales, la libertad profesional, la libertad religiosa que tiene una afectación muy directa en el sacrificio ritual, ¿no? de animales para consumo, la libertad profesional y de empresa que afecta a todo lo interior, a todo tipo de actividades, por ejemplo, da también a la cría masiva de animales de compañía. Es decir, con este nuevo valor, pues ante cualquier discrepancia, ante cualquier conflicto de intereses, se tienen que sopesar todas las garantías constitucionales. Por ejemplo, si la protección animal adquiere un rango constitucional en España, por ejemplo, o en otros países, pues instantáneamente sí se podría producir este debate en sede constitucional, ¿no? que sopesara las libertades, por ejemplo, la de producción y creación artística con la de protección de los animales. ¿Para qué? Pues para decidir, por ejemplo, si programas o espectáculos donde se maltrata animales pues deben seguir en las parrillas televisivas. Bien, en un contexto de mínimos, todo país evidentemente debe contar con una ley de protección integral de todos los animales. Antes lo hemos dicho, la coherencia, la unidad, la compatibilidad de las normas, ¿no? Los animales, protección de todos los animales. La finalidad pues, de estas leyes es proporcionar la protección que les corresponda por su condición de seres vivos dotados de sensibilidad para evitar estas situaciones, ¿no? Maltrato, crueldad, sufrimiento, dolor, angustia, abandono, ausencia de auxilio, omisión o dejadez de atención. Bien, vamos allá a un tema controvertido. Es cierto que de acuerdo con una definición, ¿no? aportada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, el bienestar animal designa el estado físico, mental también de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, y un animal pues, experimenta un buen bienestar, ¿no? Si está sano, si está bien alimentado, si no padece dolores, si no tiene miedo, no tiene angustia, desasosiego y es capaz además de expresar comportamientos naturales. Bueno, pues el punto de partida del bienestar animal es el reconocimiento de que los animales son seres sintientes y por eso deben ser tratados de modo que no sufran innecesariamente. Este es el gran vocablo, de que no sufran innecesariamente, no sufran inútilmente. El concepto de bienestar animal y el trato que se da a los animales es un concepto, bueno, difícil, ¿no? de determinar desde el punto de vista estrictamente científico, ya que, lo hemos dicho, proviene de una preocupación ética de origen social eminentemente cambiante. Y de cualquier modo, la legislación sobre bienestar animal se encamina a reprimir toda forma de comportamiento que le ocasione sufrimiento innecesario y por este motivo, desde esta perspectiva, causar un cierto grado de sufrimiento a los animales es necesario o útil, aunque moralmente absolutamente inaceptable y reprochable, si existe una razón de peso mayor que la de evitar todo tipo de sufrimiento a aquel animal que lo justifique. Esta es la normativa de bienestar animal. Entonces, esta razón, por ejemplo, se podría traducir en que sirva de enjuiciamiento para utilizar animales pues, por conductas, por actividades normalizadas, ¿no? por la sociedad cada vez menos. Por eso, como puede ser la cría de animales de compañía para su venta, la producción de alimentos, la obtención de piel, de plumas para la vestimenta, los experimentos con animales para uso estético o biomédico, los espectáculos, ¿no? con animales
con finalidades lúdicas, de entretenimiento. Bueno, pues a la larga ya vemos que el bienestar se ciñe, ¿no?, a un planteamiento bastante antropocéntrico y no se tiene en consideración de que el animal hay que respetarlo porque tiene valor intrínseco, no porque tiene una utilidad para los humanos. Bien, si bien es cierto que los estándares de bienestar animal en toda esta normativa, ¿no?, sobre animales de producción, animales de experimentación, sobre todo estas, pues han tendido a aumentar, ¿no?, los estándares, es absolutamente insuficiente, se compromete mucho el bienestar animal y por tanto, bueno, pues en este sentido el desarrollo del bienestar animal sí que es visto, ¿no?, se puede ver más como un viaje que como un destino, ¿no? La misma esencia del bienestar animal es verdad que ha sido criticada, calificada como una mera fachada frente a la explotación continua, creciente de los animales, y es cierto que estas leyes no han logrado frenar el abuso hacia los animales y tampoco la marea de destrucción asociada, ¿no?, al medio ambiente. Y sobre el vocablo justamente innecesario o inútil del que hablábamos ahora, quiero destacar un apartado de una sentencia del Tribunal Constitucional de España, una sentencia recaída a raíz del examen de constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Protección de los Animales de La Rioja, es la sentencia 81/2020 de 15 de julio, que justamente ha llevado a este tribunal a matizar el concepto de maltrato animal. ¿Por qué? Pues con el fin de no considerar como tal, como maltrato animal, pues el sufrimiento o el dolor que se inflige a los animales en actividades legales, tales como hemos dicho, ¿no?, la producción de alimentos, la experimentación, también la caza o la tauromaquia. Pues ello, ¿cómo lo ha conseguido, ¿no? El tribunal, ¿qué ha dicho? Bueno, pues ha dicho que el maltrato es toda conducta, evidentemente siempre por acción u omisión, mediante la cual se inflige a un animal dolor o sufrimiento, y ha añadido inútil. En consecuencia, bueno, pues el tribunal dice las prácticas legítimas que puedan suponer para los animales algún tipo de sufrimiento o dolor, añade que deben evitarse o minimizarse en la medida de lo posible, pues no tienen la consideración de maltrato animal y por tanto pues nunca podrá ser ni infracción ni delito, ¿no? Y en este sentido también podemos hablar del actual artículo 337 del Código Penal español cuando habla de maltrato injustificado, ¿no? Se debe referir sin duda alguna a estas actividades amparadas por la ley. Bien, el bienestar animal y las interacciones, ¿no?, entre humanos y animales están pues conectadas inseparablemente con intereses ambientales, sociales, sobre todo económicos, también culturales, ¿no?, de los seres humanos. Las leyes tienen esta función de equilibrar los intereses de todos los grupos de interés, podríamos decir, y en muchas ocasiones, pues dicho equilibrio se ha tensionado hasta lograr por parte de los sectores de aplicación que sus actividades queden excepcionadas, ¿no?, de las leyes de protección animal. Por tanto, la premisa es, en todas las leyes de protección animal, es la prohibición de infligir daños y por ello algunas de estas actividades están reguladas como excepción o se las excluye del ámbito de aplicación de las leyes. ¿Por qué? Pues porque implícitamente conllevan muerte, conllevan maltrato, conllevan sufrimiento, tratamientos antinaturales de los animales, lo que equivale a decir que dichas actividades no pueden cumplir con la normativa sobre protección animal. Estas excepciones legales pues incluyen motivos complejos, ¿no?, de carácter religioso, incluso tradicional, patrimonial, cultural, y se debe pues a controversias o a conflictos de carácter económico, también laboral, religioso, absolutamente injustificado, pero esto es lo que las leyes, ¿no?,
en las leyes se refleja, ¿no? Por ejemplo, la legislación que prevé excepciones al requisito de aturdir a los animales sujetos a métodos pues, de sacrificio prescritos por ritos religiosos. En muchos países, aquí en España, por ejemplo, sucede, ¿no? Todavía es una excepción. Esta excepción, pues, hay otros países y también amparados por tribunales, incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha avalado, ¿no? Que puede desaparecer. También pues, la legislación ha tenido que excluir de su ámbito de aplicación para posibilitar, como decíamos, su ejercicio, pues, numerosos actos festivos con animales de carácter cultural, de carácter deportivo. Estamos hablando, por ejemplo, pues, espectáculos taurinos, espectáculos de peleas de gallos, el tiro al pichón, etcétera, etcétera. Bien, en atención a que el animal ha sido visto, ¿no? Como un objeto o como algo para ser usado, pues actualmente muchos códigos civiles siguen dotando a los animales del estatus jurídico de cosa o de bienes muebles. Y en los últimos años hemos visto como muchos países pues, ya han reformado el Código Civil o también las leyes de protección animal para excluir de dicha naturaleza a los animales. En España esta ley entró en vigor el 5 de enero, es la ley 17 de 2021. Bueno, esta ley reconoce expresamente a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, reconoce también la inembargabilidad de los animales de compañía, la imposibilidad de hipotecar a los animales de compañía y a los animales también colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo como principio general. Se puede pactar en contrario. Lo segundo, reconoce que el interés del animal, también el reparto de los tiempos de convivencia, las cargas asociadas al cuidado del animal, deban de tenerse en cuenta las decisiones judiciales sobre disolución de matrimonio, parejas de hecho. Algo muy novedoso, ¿no? Se puede apreciar la existencia de malos tratos a los animales o a la amenaza de causarlos como medio siempre para controlar o optimizar al otro cónyuge o a los hijos o a las hijas, y eso para denegar la guardia conjunta de los hijos de cualquiera de los progenitores. Bueno, también se regula la posibilidad de que el destino del animal sea considerado en disposiciones testamentarias, cuando muera su titular, su cuidador. En caso de pérdida o menoscabo de salud física o psíquica de un animal, pues causada por un tercero, el propietario o los que convivan con el animal tienen derecho a una indemnización, y aquí se reconoce que tiene que incluir siempre el concepto de daño o sufrimiento moral que le causa a la persona. Luego también se regula la responsabilidad del vendedor, del animal, ¿no? Por lesiones, por enfermedades, también por alteraciones de la conducta que tienen origen dichas conductas pues, anterior a la venta. Se reconoce, por ejemplo, la obligación de restituir al propietario o responsable cuando a la obligación de no restituir. Cuando existan indicios, ¿no? De que este animal ha sido maltratado, ha sido abandonado, pues no tienes que restituir a la persona que estaba con él antes, ¿no? Bueno, pues en general se establecen una serie de limitaciones a este régimen jurídico de la propiedad, puesto que es verdad que las disposiciones reconocen esta naturaleza sintiente del animal, pero siguen estando sometidos a un régimen de propiedad y objeto también de relaciones comerciales. Los animales siguen siendo apropiables, se pueden comprar, se pueden vender, pero se establecen todas estas limitaciones al régimen jurídico de propiedad. ¿Para qué? Pues para proteger a los animales de prácticas abusivas, encontrándose siempre además el límite a este derecho de propiedad de los animales en la legislación de protección de los animales. Bien, la inclusión del maltrato animal, ¿no? Considerado más grave, que más repulsa genera la sociedad, también está
en muchos códigos penales del mundo. Además, la experiencia demuestra, ¿no?, que la tutela bajo la cual quedan amparados penalmente los animales se va ampliando siempre, o en cada reforma, a medida también que dicha expansión es incorporada en leyes de otra naturaleza, o se va perfilando también a través de resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera, o también, por ejemplo, pues, de criterios, ¿no?, de la Fiscalía. Desde luego es urgente ampliar dicha tutela penal a los animales que viven en estado salvaje, que no están catalogados con un grado de amenaza, que estos ya están penalmente, en muchos casos, amparados por el Código Penal, justamente para que no queden impunes, pues, conductas terribles, ¿no?, como las que desgraciadamente hemos tenido que ver en imágenes que han circulado por redes sociales, por ejemplo, pues, con zorros, con jabalís. Bueno, también la experiencia demuestra que se van ampliando las conductas delictivas en los códigos penales, ¿no? Por ejemplo, pues, cualquier acto que se someta como por ejemplo la explotación sexual de los animales, ¿no?, que se incorporó en la última modificación. Y esta ampliación también tiene que extenderse a las penas de privación de derechos, como por ejemplo, pues, se tiende a prohibir, a inhabilitar a los maltratadores, a las personas que maltratan a los animales, pues de que no tengan animales en el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, como podría ser, pues, un criador, un veterinario, un vendedor, un domador, pero se tiene que extender también a la tenencia de animales. Y, por supuesto, muy importante, no solo a la tenencia que está asociada a la titularidad, sino a la convivencia de los animales, a todos aquellos animales que convivan con la persona que ha sido condenada por maltrato animal. Y, por supuesto, también agravar la responsabilidad penal en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pues, también algo novedoso fue que se incluyera la presencia que fuera una pena, una circunstancia agravante, el hecho de que el maltrato animal estuviera siendo visionado, estuviera presente un menor de edad, ¿no? Esto creo que es importante. Bueno, la corriente jurisprudencial nos indica que efectivamente los que abusan de animales a menudo reciben sentencias muy leves, totalmente desproporcionadas de los delitos que han cometido, y por tanto, pues, siempre se tiene que tender, ¿no?, a revisar estos delitos, a estas reformas, también por razones de coherencia, de proporcionalidad en relación, pues, con los graves sucesos cometidos, ¿no?, en contra de los animales. Bien, la norma también puede contener aquellas actividades que, por ser consideradas inaceptables y siempre frutos de consensos sociales, pues no deban permitirse llevarse a cabo, ¿no? Tales como, por ejemplo, entre muchísimas, pues la prohibición de construir nuevos centros de cría de primates destinados a la experimentación. Esto fue, entre muchísimas otras, insisto, algo que sucedió en Cataluña en el 2003. Una vez que se conocen estas amplias, ¿no?, facultades, capacidades de sintiencia de los animales, cognitivas, emocionales, de conciencia incluso de los animales, pues es necesario este cambio, ¿no?, de actitud hacia los animales, con la mirada puesta en terminar completamente con ciertas actividades o situaciones absolutamente reprobables, ¿no? Por tanto, las actividades, pues, que provoquen sufrimiento, muerte de animales, tienen que pasar por esta triple vía, ¿no? Tienen que pasar por un proceso de transformación, de reconversión o de desaparición. Estaríamos hablando de, en primer lugar, ¿no?, el uso de alternativas como primera opción. De entrada, pues deberían quedar fuera del listado de actividades permitidas donde se utilizan animales, todas aquellas que tengan que exista una modalidad alternativa, ¿no?, que permite su práctica sin sufrimiento animal. Por ejemplo, pues el uso de hélices en los campos de tiros en lugar de aves, el uso de animatronics, ¿no?, en lugar de utilizar animales en medios audiovisuales, tejidos sintéticos que sustituyan a las pieles de animales,
a falta de poder prohibir ciertas actividades, porque la sociedad pues, no está preparada, para decirlo de cierto modo, pues sería preferible siempre contar con una regulación que debe ser muy exhaustiva, ¿no? Garantista de la salud, del bienestar animal, y siempre contar con un mecanismo de control eficaz de esta regulación, si no, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Por ejemplo, quizás es difícil concebir hoy en día que se puedan prohibir las carreras de saltos de caballos, ¿no? Pero en este caso sí que sería necesario una regulación mucho más estricta del bienestar animal de estos caballos, que incluso pusiera en tela de juicio, ¿no? esta actividad. Y si no fuera posible cumplir con las mínimas garantías de esta regulación, pues habría que abordar el debate de su prohibición, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, con ciertos espectáculos taurinos populares que han sido sometidos a una regulación y que no se han podido cumplir con estas condiciones de bienestar animal, de protección animal de esta regulación? O, por ejemplo, también las peleas de gallos, ¿no? Que tampoco entiendo que puedan regularse porque son incompatibles absolutamente con cualquier intento de bienestar animal, ¿no? Y además cualquier intento o medida destinada a prohibir, a limitar el ejercicio de estas actividades, pues no supondría el menoscabo de ningún derecho. Al contrario, ¿no? Es necesario para equilibrar todos estos derechos legítimos, ¿no? Derechos o valores, como puede ser evidentemente la protección de los animales, la protección del medio ambiente, la no violencia, ¿no? A la sociedad son valores superiores, sin duda alguna, a proteger. Sobre este tema también, por ejemplo, un país pues, no puede dictar normas sobre gestión, sobre manejo de la vida animal, de lo que sucede en otro país, pero sí que puede establecer condiciones, prohibir la importación de animales o de ciertos productos en su país, ¿no? Lo que incide pues, indirectamente también es las reglas comerciales. Tenemos muchos antecedentes que van desde la prohibición de comercialización de pieles de perro y gato, de productos de foca, también de importación de trofeos de caza. Bien. Ya para finalizar, quiero hacer una pequeña descripción de animales que son objeto de normativas propias, ¿no? Que se catalogan como animales de compañía, como animales que son utilizados en actividades culturales o espectáculos, animales también que viven en cautividad, silvestres, etc. Y supongo que voy a acabar en unos minutos. Bien, pues los legisladores, ¿no? Se valen de la existencia de este vínculo más cercano, emocional, más intenso entre las personas y los animales que conviven con ellas para dictar una normativa pues, mucho más garantista, ¿no? Los mínimos de protección siempre suponen garantizar una convivencia responsable, por ejemplo, el sacrificio cero, pero esto a través de la implementación de medidas preventivas, ¿no? en origen, como por ejemplo la esterilización o el dejar de vender animales en tiendas o la venta a través de catálogos o incluir en la oferta a los animales acogidos en centros pendientes de adopción. En cuanto, bueno, también quisiera destacar, ¿no? Que los animales tendrían que ser miembros de la unidad familiar. Esto pues tiene varias consecuencias, tiene efectos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, pues, que se tengan en consideración los animales cuyas familias son objeto de procesos de desahucios. Por ejemplo, también medidas de socialización, integración en la sociedad, ¿no? De animales que deben extenderse por ley. Nos referimos a la presencia de animales no solo en el transporte público, ¿no? Sino que los animales pues, puedan acompañar a aquellas personas que, por ejemplo, pues, han sido objeto de situaciones muy complicadas, ¿no? Fruto de desastres naturales, para que puedan acompañarlas
en estos refugios, donde actualmente en muchas ocasiones no dejan entrar con sus animales de familia, lo que provoca pues, verdaderos dramas, ¿no? O, por ejemplo, la legislación, que no reconoce ningún derecho que permita la conciliación con el animal de familia, como sí que ocurre con hijos y familiares, cuando, por ejemplo, pues el animal enferma, ¿no? En cuanto a los animales utilizados en espectáculos, es cierto que teniendo presente las diferentes características que presentan las actividades, pues tienen un tratamiento diferenciado. Algunas deberían prohibirse, otras podrían regularse y, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Porque no se pueden cumplir algunos requisitos, se tendrían que poner fin. De hecho, a través de normas jurídicas ya se han abolido en muchos territorios muchísimas actividades, ¿no? Y espectáculos, exhibiciones, como también espectáculos taurinos, peleas de gallos, carreras de galgos, circos con animales, delfinarios, la caza deportiva también, matanzas públicas de animales, atracciones feriales como carruseles, sueltas de patos, carruajes tirados por caballos con fines turísticos, entre otras, ¿no? Y una reforma legal que se viene reivindicando, por ejemplo, es poner el fin al uso de équidos, ¿no? En cabalgatas o fiestas. Me voy a centrar en el tema de circos con animales. Uno de los focos de atención del debate, ¿no? científico y legal a la hora de plantear la abolición de estas actividades ha sido la presión del sector para regular las condiciones de bienestar de los animales en los circos, ¿no? Y así justamente evitar su prohibición. Así sucedió en Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma de España, donde en 2015 se puso fin al uso de animales pertenecientes a la fauna silvestre en los circos. Pues después de una ardua y complicada batalla jurídica, donde quedó patente la imposibilidad de compaginar cualquier esfuerzo para mantener a los animales en los circos de forma compatible con sus necesidades en un contexto de imposible bienestar, ¿no? Por tanto, finalmente, a pesar de la presión, se pudo prohibir esta actividad. Es cierto que una prohibición, como decía antes, no debería afectar solo a los animales silvestres, ¿no? No existen razones ni científicas, ni legales, ni éticas que justifiquen este trato diferenciado entre especies. Una prohibición solo sería posible también si se les garantiza un destino digno, ¿no? A todos estos animales liberados de la explotación que no pueden reintroducirse automáticamente en su medio natural. Y por tanto, pues ello podría significar también pues, mecanismos de colaboración, como ha sucedido con una reciente ley, la ley que prohíbe circos animales en Portugal, colaboración entre las administraciones públicas, las ONGs, los centros de rescate, también, evidentemente, las empresas circenses, pues para evitar que los animales puedan acabar abandonados, vendidos a otros circos o en colecciones privadas o como trofeos de caza. Bien, me están diciendo que hay muchas preguntas, así que termino en 2 o 3 minutos. Simplemente para decir que, bueno, los parques zoológicos, ¿no? y los acuarios. Desde esta óptica, bueno, no tenemos que perder de vista que son normas, ¿no? La legislación sobre parques zoológicos establece el régimen jurídico de la fauna silvestre en cautividad. No es más que esto, ¿no? Y ya sabemos que el sufrimiento de los animales, la cautividad, ¿no? es inherente. El cautiverio y por tanto equivale. ¿Por qué? Porque equivale a la imposibilidad de desarrollar conductas naturales. Es decir, la actividad principal de los zoos es la cría en cautividad. No tiene unos fines directos de reintroducción de los animales en la naturaleza, ¿no? Su finalidad también es intercambiar animales con otros zoos, separando y juntando ejemplares en condiciones que les conlleva muchísimo estrés y sufrimiento. Por tanto, en esta materia los esfuerzos deben dirigirse hacia su transformación en centros de rescate, siempre, además,
enfocándose en la fauna autóctona y, por supuesto, destinando todos los recursos a la protección de los hábitats y la reintroducción de especies. Ello es coherente y no solo es aplicable a los TOS, además con una resolución de la Convención de Especies Migratorias de los Animales de 2014, muy importante, es la resolución 11/23 sobre implicaciones de la conservación de la cultura animal y la complejidad social. Esta resolución reconoce que determinadas especies de animales, como son los cetáceos, los grandes simios y los elefantes, tienen culturas no humanas y que, por tanto, a la hora de determinar las medidas de conservación, no olvidemos que los dos se distinguen, ¿no?, por justificar pues, su existencia, la conservación de las especies, dice que a la hora de determinar estas medidas de conservación hay que evaluar todas estas amenazas antropocéntricas en la estructura social y la cultura de estos animales. Es decir, que se indica, ¿no?, que el cautiverio de estas especies es una medida contraria a la conservación en tanto que no garantiza la transmisión de esta cultura que permite la preservación de su especie. En cuanto a los animales de producción, bueno, ya hemos visto que la legislación de bienestar animal se enfoca en los sufrimientos innecesarios. El bienestar animal aquí, desde luego, pues no puede ser prioritario porque tiene que convivir con otros factores de carácter económico, de carácter social, por lo que siempre es fácilmente desplazado, ¿no?, por estos componentes, por fuertes presiones del sector. Esta controversia incluso ha llegado a la Unión Europea a través de una iniciativa ciudadana que pide la desaparición de las jaulas, la ganadería intensiva, que podría ser una realidad el año 2023. Es decir, las condiciones extremas en las que están viviendo estos animales pues no se lleva a cabo con total indiferencia, ¿no?, porque existe un rechazo muy importante de la sociedad. Y a pesar de la estricta normativa, pues se ha comprobado, ¿no?, que las malas prácticas, el incumplimiento también no es aislado. Esto ha dado lugar, por ejemplo, al debate sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en mataderos. Y aquí pues, el reto es triple, ¿no? Reducir el consumo, además acorde con informes de la ONU sobre prevención de cambio climático, instaurar métodos obligatorios de etiquetado público. También, bueno, todo ello mientras se deberían aumentar estándares de protección, poner fin a ciertas prácticas como la alimentación forzada en animales, el foie gras o la matanza masiva de polluelos, ¿no? Y en cuanto a los animales utilizados en experimentación, evidentemente aquí lo propio sería avanzar en un total reemplazo de los animales, ¿no?, en un compromiso legal para invertir en la investigación dirigida a evitar que se siga experimentando con animales y, por supuesto, pues a fomentar también programas que faciliten la adopción de los animales que han sido empleados en los procedimientos. Bueno, pues acabo aquí mi intervención, así que muchas gracias por su atención.